Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes también a quien sigue esta transmisión a través de los medios digitales, donde Dios nos permite compartir la palabra de Dios, compartir estos tiempos de comunión, unidos como iglesia. Sean todos bienvenidos al servicio de Casa de Oración Buena Tierra. Mis hermanos, querida iglesia de Cristo, querido amigo, amiga que nos escuchas, uno de los acontecimientos más importantes y que ha marcado un antes y después en la historia de la humanidad, sin duda que es el nacimiento, la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Toda la historia está marcada por un antes y un después de Cristo. Nuestras vidas mismas, como creyentes, son distinguidas por un antes y un después de conocer a Cristo. Nuestras vidas han quedado marcadas por el encuentro que hemos tenido con el Señor y por la salvación que hemos recibido inmerecidamente a causa de su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos creen esto? Jesús es el centro de toda la revelación bíblica. Él es el centro del mensaje glorioso del Evangelio. Jesús es por quien vivimos, en quien nos movemos y existimos. Y Él debe ser nuestro modelo a seguir si deseamos tener una vida como creyentes que es agradable a Dios. Jesús es el nombre del hombre, pero no cualquier hombre, que hace más de 20 siglos fue crucificado en la ciudad de Jerusalén por haberse proclamado el Hijo de Dios, el Rey de Israel e incluso Dios mismo. Al momento de sentenciarle a muerte, Pilato y Herodes no encontraron ninguna evidencia para incriminarle, para declararle culpable y digno de muerte. Y sin embargo no se atrevieron a ir en contra de la multitud que a una voz clamaba por la sangre de Jesús. Finalmente Jesús murió, como todos lo sabemos, y 3 días después de su muerte, su tumba, aquella que fue sellada, haciendo imposible que alguien escapara de ella, fue encontrada vacía. Y desde entonces, dicha tumba vacía ha declarado a la historia y a la humanidad que aquel que entregó su vida como Salvador y murió, hoy reina y es Señor soberano sobre la creación y sobre su pueblo. Le pido por favor que me acompañe a las Escrituras. Vayamos a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñenme a orar. Nuestro bendito Padre, hoy queremos sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Muéstranos a tu Hijo, muéstranos a Cristo, que su nombre sea proclamado, Señor, en esta mañana a través de la predicación de las Escrituras, que su nombre sea exaltado, aquel nombre que es sobre todo nombre.
el nombre de nuestro Salvador. Queremos escuchar tu voz, Señor. Habla a nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Escuche con atención lo que le voy a decir, mi hermano. Solo aquel que conoce a Jesús verdaderamente puede reconocerle como quien es Él verdaderamente. Nuevamente, solo aquel que conoce a Jesús verdaderamente puede reconocerle como quien es Él verdaderamente. En esta mañana continuamos con nuestra serie de enseñanzas dentro de la serie llamada Doctrinas Fundamentales. Y especialmente en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la segunda persona de la Trinidad. Hemos estado hablando acerca de Jesús, hemos estado hablando acerca de Cristo, en lo que conocemos como la cristología. ¿Sí? Escuchamos ya este término en las semanas pasadas, la cristología, que básicamente es el estudio de la persona, de las obras, de la vida, de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús. Uno de los propósitos principales de esta serie, por supuesto que es compartir con ustedes acerca de quién es Jesús. Esa es nuestra intención. Pero muy importante y a la vez nuestro deseo es que el mismo conocimiento que adquieras durante este tiempo de enseñanzas, este conocimiento de estas doctrinas tan esenciales, te lleven a ti como creyente de forma particular y personal a buscar en devoción el conocimiento de la palabra de Dios cada día. Ese es uno de los propósitos principales de esta doctrina, llevarte a la devoción personal, al conocimiento de las Escrituras cada día. Estos términos como teología, como cristología, mi hermano, no deben hacerte pensar que son temas que solo aquellos que alcanzan un cierto nivel de espiritualidad pueden entender, porque esto no es así. No hay por qué temer al término teología, cristología. Las Escrituras son la plena y completa revelación acerca de quién es Jesús, de su vida, de su ministerio, de su obra, de todo cuanto es Él. Y estas Escrituras están al alcance de todos. La cristología está aquí, hermanos. La teología está aquí, está en las Escrituras. El día de hoy, continuando pues con nuestra serie de cristología, tomamos y tocamos un tema muy importante llamado los nombres de Jesús. Nuestro tema del día de hoy es los nombres de Jesús. Un elemento fascinante de la Biblia es la importancia que se le da a los nombres y títulos, que se les dan a las personas en toda la Escritura. Cada uno de los nombres que encontramos en la Biblia tienen un significado muy especial, un significado que muchas veces hablaba acerca del carácter de la persona que llevaba el nombre. Sí, las personas eran nombradas muchas veces por el carácter que tenían, por su forma de actuar o por la profesión que desempeñaban, ministerialmente hablando, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde había profetas, reyes y sacerdotes. Pero cada uno de los nombres de las personas que encontramos en la Biblia tienen un significado muy especial. De la misma manera, los nombres y títulos que se le dan a Jesús, que dicho sea de paso son bastantes, todos revelan algo de su carácter, todos revelan también algo de su obra e incluso del propósito por el cual sería llamado especialmente así, Jesús. Ahora es muy importante, antes de empezar, aclarar que cuando me refiero a que Jesús es llamado de distintas formas, no quiere decir que además de Jesús, nuestro Señor tenga otro nombre personal. No quiere decir eso. No le estoy diciendo que con los nombres de Jesús, Jesús se llame de otra forma, sino más bien me refiero a los títulos que se le dan por la obra que estaba encomendado a realizar en su ministerio terrenal y el día de hoy desarrolla en su ministerio celestial y eterno. Por ejemplo,
Jesús es llamado en las Escrituras como el Señor. Este es uno de los nombres que se le da a Jesús. Él es el Señor. También es llamado como Dios fuerte. También es llamado como Padre eterno, admirable, consejero. ¿Recuerdan dónde están estos nombres de la palabra de Dios? Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesús es llamado el Creador, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Santo, el unigénito del Padre, el Verbo, el Yo Soy, el Señor de gloria. Jesús es llamado Dios mismo, lo estuvimos viendo hace algunas semanas. Él es llamado Dios, Él es llamado el Salvador. Existen un sinfín de nombres que se le atribuyen a Jesús por su carácter, por sus obras y por su ministerio. Sin lugar a dudas, no terminaríamos a hablar a profundidad del significado de cada uno de estos nombres. No nos alcanzaría realmente la vida, hermanos, y el entendimiento para profundizar de una forma tan amplia y completa el significado que tiene cada uno de los títulos o nombres que se le dan a Jesús. Es por eso mi intención el día de hoy, en esta tarde, enfocarnos en Jesús y 3 nombres especiales que se le dan a Él. El día de hoy hablaremos de los nombres de Jesús como el Salvador, el Señor y Rey. Jesús es el Salvador. Acompáñenme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre. ¿Cómo llamará su nombre? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis queridos hermanos, no tengo la menor duda de que no es la primera vez que escuchas que uno de los nombres dados a Jesús es el Salvador. No tengo la menor duda. No es la primera vez que escuchas que Jesús es el Salvador. Pero tampoco tengo la menor duda en saber que nunca dejaremos de aprender acerca de lo que significa que Jesús sea el Salvador. Seguro tú puedes llegar a pensar en algún momento que ya sabes todo lo necesario acerca de lo que significa que Jesús es el Salvador. Pero hermano, la realidad es que es un tema tan amplio y vasto que no alcanza el entendimiento humano finito y limitado para entender este título tan maravilloso y lo que este título y nombre de Jesús conlleva. El texto que acabamos de leer en Mateo capítulo 1, versículo 21, tiene un contexto muy peculiar y que no podemos pasar por alto. Este pasaje de las Escrituras es la revelación del nombre personal que nuestro Salvador llevaría. En este texto que acabamos de leer, encontramos a un ángel del Señor delante de María y de José, revelando, y no solo eso, ordenando de parte de Dios el nombre que llevaría a su hijo en el ministerio terrenal. El nombre Jesús, que si lo leemos en un idioma castellano, se leería como Jesús en griego, es una transliteración, es decir, una transcripción del nombre hebreo Josué. Es Josué en el hebreo y Jesús en el griego, que tiene como significado, escuchen lo maravilloso del significado de la palabra Jesús: Jehová es salvación, o la salvación es de Jehová. Esto significa el nombre de Jesús. La salvación es de Jehová. Es Jesús el nombre que Dios mismo designó para su Hijo.
quien en su nombre mismo llevaría el propósito de su nacimiento, de su vida y de su muerte. En el nombre Jesús llevaba el propósito de su nacimiento, de su vida y de su muerte. El mismo ángel se lo dijo a José y a María. Él les dijo: llamarás a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él les estaba diciendo: llamarás su nombre Jesús, Jehová es salvación, porque Él, este niño, este infante, salvará al pueblo de sus pecados. Dicho sea de paso, para ningún judío que vivía en esa época era raro el nombre de Jesús. El nombre de Jesús o Josué era un nombre muy utilizado por los judíos. Era utilizado para nombrar a diversas personas, y esto lo hacían de una forma muy peculiar y especial. Tenía un porqué. Ellos, con ponerle nombre de Jesús o Josué a sus hijos, estaban recordando que la salvación venía de Dios, la salvación venía de Dios, la salvación venía de Dios. Un historiador contemporáneo de la época menciona que al menos entre cada 100 personas, 12 de ellas llevaban el nombre de Jesús o de Josué. La salvación para los judíos era tan anhelada que lo reflejaban en los nombres de sus hijos. A ellos les gustaba decir: allí va Josué, allí va Jesús, de Jehová es la salvación. La salvación es de Dios. Les gustaba repetir una y otra vez: la salvación es de Dios, la salvación es de Dios. Aunque por supuesto esos pequeños niños o hombres no eran salvadores, pero este sí. Lo que nadie jamás esperaba es que el nombre designado por un ángel de Dios mismo sobre aquel niño no solamente proclamaba que la salvación era de Jehová, sino que esa salvación sería a través de este infante envuelto en pañales. Y la realidad es que fue así. Jesús es la salvación que proviene de Dios. Es quien salva de sus pecados y las consecuencias del pecado al que le confiesa como el Salvador. Jesús, hermanos, es un nombre que, como quien lo lleva, ha descendido del cielo. Jesús es un nombre que, como quien lo lleva, ha descendido del cielo. Y no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es el nombre de nuestro Salvador sino Jesús? Nuestra salvación y la salvación del que se encuentra extraviado se llama Jesús. No se llama buenas obras, no se llama penitencia, no se llama autosacrificio, se llama Jesús. Hermanos, el nombre de Jesús debería ser un nombre en el cual encontremos deleite y paz al saber que Él es nuestro Salvador. Lamentablemente, en la actualidad, el nombre de Jesús no se relaciona en muchas esferas, y lo digo entre comillas, cristianas, con la salvación. No se relaciona con la salvación. Para muchos Jesús es sinónimo de riqueza. Jesús es sinónimo de prosperidad. Se ve a Jesús como un amigo más, como alguien que no merece nuestra absoluta reverencia y respeto, sino como un nombre en el cual hay poder. Y por supuesto que hay poder, pero este poder es para salvación. Lamentablemente el día de hoy el nombre de Jesús, el precioso nombre de Jesús,
se utiliza en cosas vanas y de formas inadecuadas. Jesús es el Salvador. Y esta salvación implica mucho más que la salvación de la condenación eterna. Mis hermanos, es cierto que Cristo salva efectivamente a los hombres del castigo que merecen por sus pecados. Él lleva al cielo a quienes merecen la ira eterna y el rechazo de Dios. Es cierto que Él borra la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que las iniquidades del remanente de su pueblo son pasadas por alto por su sangre y gracias al sacrificio de expiación. Pero el nombre de Jesús como Salvador significa algo más que simplemente librar a los penitentes de hundirse en el infierno. Significa mucho más. La salvación de Jesús provee e incluye la totalidad de la grandiosa obra de redención. Incluye el primer deseo y anhelo por alcanzar el perdón después de escuchar el Evangelio. La salvación de Jesús incluye la obra de santificación que nuestro buen pastor ejerce en nuestras vidas cada día. La salvación que Jesús provee no solo salva del infierno, nos mantiene en el camino del Padre y nos lleva a parecernos y tener una mayor íntima comunión con Él. Jesús no solamente murió para salvarte del infierno, hermano. Murió para santificarte, para guiarte, para llevarte a parecerte más a Dios y tener una íntima comunión con Él. Jesús no solo es grande para salvar a los que de corazón se arrepienten. Él no está ocupado simplemente en llevar al cielo a quienes creen, sino que es poderoso para dar a los hombres que no creen corazones nuevos y para generar fe en ellos. Él no solamente es poderoso para dar la vida eterna al que la anhela, sino que es poderoso para hacer que el hombre que lo odia y que odia la vida eterna clame por ella. Jesús, el Salvador, es poderoso para constreñir al despreciador de su nombre. Es poderoso para hacer que cada hombre que le rechaza y le odia por naturaleza doble su rodilla delante de Él. Y para hacer que aún el más esclavizado por sus pecados se vuelva del error de sus caminos. Jesús quebranta al pecador y lo restaura en amor, lo salva, lo santifica, lo guía y lo preserva hasta que llegue a casa. Querida iglesia, iglesia de Jesús el Salvador, que nuestra alma encuentre deleite al proclamar su nombre entre los creyentes. Proclamemos en la congregación que Jesús es el Salvador, pero también proclamemos en nuestros hogares. En cada lugar sea visible que Jesús nos ha salvado. Proclamemos que llevamos el nombre de Jesús a los no creyentes. Y a ti, querido oyente, si Jesús no ha sido proclamado por tu alma como el Salvador, como mi Salvador, quiero decirte que Él es grande para salvar. Porque Dios no apartó la copa de la ira que merecíamos tú y yo, sino que la dio a beber a su propio Hijo. Él no perdonó la deuda. La deuda fue pagada con gotas de sangre. Y ahora el gran recibo está clavado en la cruz. Y nuestros pecados con Él. De tal manera que quedamos libres si creemos en Él. Por esta razón, Jesús es el Salvador. Dicho sea de paso, hermanos, el único Salvador. No solamente es nombrado el Salvador, es el único Salvador. El mismo ángel le dijo a José y a María, porque Él librará a su pueblo de sus pecados.
¿Quién? Jesús. Él tiene en exclusivo este título. Y sin embargo, este no es el único nombre que tiene Jesús. Jesús es el Señor. Nuevamente acompáñame a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Jesús es el Señor. No solo es el Salvador. Filipenses 2, 9 al 11 dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Este texto está hablando de Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? El Señor, para gloria de Dios. Jesús es el Señor. Este nombre también ha sido dado por Dios el Padre a su Hijo, y es declarado por su iglesia. Incluso Dios mismo proclama que este señorío será declarado por todos cuando Jesucristo regrese con gran gloria y poder. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Creyentes y no creyentes, todos confesarán que Jesús es el Señor. Si preguntara el día de hoy a la iglesia reunida en esta congregación, ¿quiénes confiesan que Jesús es el Señor? Le voy a preguntar, ¿quiénes confiesan que Jesús es el Señor? Estoy seguro que la mayoría levantáramos la mano, todas la levantaríamos, todos afirmamos que Jesús es el Señor, porque somos creyentes y hemos abrazado la fe en el mensaje del Evangelio que dice Jesús es el Señor. Sin embargo, es distinto declarar el señorío de Cristo de forma general a declararle como mi Señor. Es muy distinto decir que Jesucristo es el Señor de la iglesia a decir Jesucristo es mi Señor. Es muy distinto a decir que Jesús es mi Señor como el dueño de mi vida, de mi voluntad, de mis anhelos, de mis posesiones, de todo lo que soy. En todo el Nuevo Testamento se llama reiteradamente a los creyentes a abrazar su perspectiva como siervos. Y esto de siervos es literalmente traducido como esclavos. Se nos llama a abrazar nuestra posición como esclavos. ¿De quién? De Cristo, nuestro Señor. La mayoría de los creyentes, desde los evangelios, el libro de los Hechos y pasando por cada una de las epístolas de las Escrituras, declaran el señorío personal de Jesús sobre sus vidas. Ahora, ¿qué significa esto de que Jesús es el Señor? ¿Qué significa la palabra Señor? El nombre Señor con quien Jesús es llamado proviene del griego kurios. Y esta palabra tiene un significado literal de supremacía. Se traduce como alguien que es soberano. Se traduce como el ungido, el amo, el dueño. Jesús entonces es llamado el soberano, el ungido, el amo, el dueño. Esto significa la declaración: Jesús es el Señor. Sin embargo, el verdadero entendimiento de esta definición se hace claro cuando nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de quién es Señor Jesús? ¿Sobre quién es soberano? ¿De quién es amo? ¿De quién es dueño? Esto es verdaderamente lo importante en el entendimiento de este nombre que se le da a Jesús. Confesamos como iglesia que Jesús es Señor, Señor sobre la creación. Él es el dueño de todo lo que existe. Y sabemos esto porque las Escrituras lo dicen.
Las Escrituras nos dicen que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Alabamos el nombre de Jesús, declarando a gran voz que Jesús es el Señor. ¿No es cierto? Lo hemos hecho varias veces en la congregación. Cantamos, Jesús es el Señor. A gran voz declaramos el señorío de Cristo. Pero ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu amo, tu dueño y el soberano a quien pertenece tu vida? Porque si la respuesta es no y dice, no, yo manejo mi propia vida. ¿Cuántos han escuchado la expresión, yo soy dueño de mi propia vida? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado muchas personas que dicen, no, yo no le pertenezco a nadie, yo soy dueño de mi propia vida, yo manejo mi propia vida. Hermanos, no existe tal cosa como la libertad absoluta para alguien. Ningún ser humano es libre para hacer todo lo que desee. Hay un solo ser que es totalmente libre y se llama Dios. Todos los demás estamos limitados o esclavizados por alguien. La pregunta es, ¿por quién estamos esclavizados? Romanos capítulo 6, versículo 16. Acompáñame, por favor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Escucha esto. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Querido hermano, si Jesús no es tu Señor, lo es el pecado. No hay más opciones. O somos dueños del Señor o somos dueños del pecado. No hay términos medios. No soy el domingo en la congregación dueño del Señor, esclavo del Señor, y declaro su señorío, y declaro su majestad sobre mi vida, que le pertenezco, y el día siguiente soy esclavo del pecado, y el día siguiente soy esclavo de Cristo. No hay términos medios. Somos esclavos del Señor o somos esclavos del pecado. Si Jesús no es tu Señor y amo, tu dueño es el pecado y la paga por los servicios a ese amo es la muerte. Ahora, si tu declaración firme es que Jesús es tu Señor, déjame darte algunas implicaciones que conlleva ese señorío. Es decir, ¿qué significado tiene que Jesús sea mi Señor? Bueno, cuando llamamos a Jesús Señor, estamos reconociéndole claramente como nuestro amo único. Cuando un creyente canta o repite Jesús es el Señor, es mi Señor, está afirmando la supremacía absoluta de Cristo, no solamente sobre el universo, no solamente sobre su iglesia, no solamente sobre todos los seres humanos, sino también sobre su propia vida. Cuando declaramos y decimos Jesús es mi Señor, literalmente, hermanos, estamos diciéndoles, mi vida es tuya, puedes hacer con ella lo que quieras, mi amo, mi dueño. En tiempos del Antiguo Testamento, el Señor o amo tenía total autoridad sobre la vida de los esclavos. Era bastante normal, sobre todo en el Imperio Romano, que los hombres que tenían grandes riquezas o actividades compraran esclavos. Los compraban para hacer actividades dentro de su casa o fuera de su casa. El señor o amo podía dar a sus esclavos cualquier tarea. Si la realizaba, él podía recompensarlos o simplemente no hacer nada. Al final, estaban haciendo lo que él simplemente les decía que hicieran.
Si fallaban, el amo podía castigarlos, infringiéndoles golpes o en casos extremos vendiéndolos a otro amo o quitándoles la vida. El esclavo estaba totalmente subordinado al amo, viviendo un estado de sujeción absoluta. Esta era la vida de los esclavos en los tiempos antiguos, sobre todo en el Imperio Romano, y sobre todo había señores y amos muy crueles, despiadados. Trataban de formas inhumanas a los esclavos. Para eso los compraban realmente, para hacer actividades inhumanas. Por supuesto es que nuestro Señor Jesús no es como los amos que en la antigüedad asolaban a quienes compraban con un par de monedas. Jesús nos ha comprado con su sangre. Hoy le pertenecemos y servimos a nuestro amo, recibiendo el bien y no el mal, la vida eterna y no la muerte. Hemos sido redimidos por nuestro Señor. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esa expresión, que hemos sido redimidos. Amén, hemos escuchado que hemos sido redimidos. Hay una ilustración que me encanta acerca del significado de esta redención de una forma ilustrada. La palabra redención viene literalmente de una traducción que significa hemos sido comprados. Y cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús nos ha redimido, es literalmente como si Jesús fuera a un mercado de esclavos, donde tú y yo estábamos obedeciendo a amos malos, al pecado, y llega con ese amo y paga por nuestra libertad. Y ahora somos esclavos de la justicia. Somos esclavos del Señor Jesús. ¿A cuánto le dan gusto y le dan gracias a Dios por haber sido comprados por Él? Mis hermanos, el señorío de Cristo implica para el creyente que somos de una propiedad exclusiva, somos de Jesús y de nadie más. El señorío de Cristo implica también una sumisión completa de nuestra parte. Debemos de someternos a sus designios y mandamientos. El señorío de Cristo demanda de nosotros una dependencia absoluta de nuestro Señor. Pero también tenemos una responsabilidad personal de buscarle cada día, porque responderemos en algún momento delante de nuestro amo y Señor. El nombre de Señor y Salvador debe ir siempre de la mano para el creyente. Jesús no solamente puede ser tu Salvador. Tú no puedes decir, oh no, yo estoy perfecto declarando que Jesús es mi Salvador, entonces, porque eso del señorío y de yo ser esclavo de Cristo, como que no me agrada mucho. La realidad es que no es así. Tenemos que declarar que Jesús es nuestro Salvador y no podemos dejar a un lado su señorío. Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículo 24 dice esto: si servimos a nuestro amo, recibiremos la recompensa de la herencia. ¿Y cuál es esa herencia sino la vida eterna, hermanos? Esa herencia es la vida eterna. Finalmente, y en esta parte, Jesús es llamado el Rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, aquí está hablándole el Señor a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había anunciado al pueblo judío
que a su tiempo levantaría de entre ellos a un rey descendiente del linaje de David, cuyo reinado sería eterno e inconmovible, un reinado que no tendría fin. Y después en el Nuevo Testamento Dios confirma quién es ese rey. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 33. En el segundo libro de Samuel, Dios le dice a David, le dice que en tiempos posteriores levantará un rey. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33 nos dice quién es ese rey. Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El nombre de rey también es dado a Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús se ha llamado el rey? Y quiero decirte, no es cualquier rey, es el Rey de Reyes. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra rey proviene del griego, que si lo hablamos en castellano, en español, podemos leerlo como basileus, así tal cual lo leemos, y se traduce como el soberano que tiene la autoridad suprema sobre una tribu o nación. Esto significa la palabra rey en el griego. En los tiempos del Antiguo Testamento, la profesión del rey era común entre los pueblos, y en el pueblo de Israel también. El rey ejercía amplios poderes e influencia en asuntos tanto civiles, militares, de política, de religión. El rey era considerado como la máxima autoridad, la suprema autoridad, y poseía todo el poder de la decisión, incluso entre la vida y la muerte, en situaciones que ameritaban este tipo de juicios. También era el comandante de sus ejércitos. El rey también era el responsable de establecer mandatos, leyes, decretos para el pueblo, y estos debían obedecerse. Esa era la profesión del rey. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios levantó distintos hombres que ejercieron estas funciones sobre su pueblo. ¿Recuerda algunos de ellos? Saúl, por ejemplo, rey de Israel. David, rey de Israel. Salomón, rey de Israel. El hijo de Salomón, Sobam, rey de Israel. Todos designados por Dios para ejercer estas funciones. Estos reyes tuvieron durante su reinado pruebas, fallas y un final. Su reinado no fue eterno. Entonces, cuando Dios le dice a David que levantaría un hombre, el cual su reinado sería establecido y sería eterno, es claro que no se estaba refiriendo a estos hombres. Su reinado no fue eterno. Jesús sería, de acuerdo al decreto de Dios y las profecías, este rey. Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, sobre la profecía de Dios acerca del reinado justo del Mesías. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos, y dará un fallo justo en favor de los hombres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor
de su cintura. Jesús es este Rey, lleno de sabiduría, de entendimiento, de consejo, todopoderoso, lleno de conocimiento, fiel a sus preceptos, a sus decretos, a sus mandamientos, y el que reina y reinará junto con su pueblo eternamente. Jesús es el Rey del creyente y de la iglesia. Cualquier hombre y mujer que ha abrazado la fe del cristianismo es también abrazado y ubicado de una forma espiritual como el pueblo de Dios. Los que hemos abrazado la fe del cristianismo hemos sido abrazados por Dios y ubicados como su pueblo. Esto lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10. Dice que ahora somos pueblo de Dios, el versículo 10. Los que antes no eran pueblo, ahora son llamado pueblo de Dios. Somos ciudadanos del reino celestial. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que si somos ciudadanos del reino celestial, hay un rey. Como creyentes y pueblo de Dios, ¿cómo tenemos que responder ante ese reinado? Es la pregunta que nos involucra a ti y a mí. Una de las formas para responder a ese reinado, ese rey, es con obediencia. Obediencia. Un rey demanda obediencia, nuestro rey demanda obediencia. Como iglesia, como creyentes, obedecemos al rey cuando obedecemos sus decretos, sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra. Y estos decretos incluyen que amemos a Dios. Este es un decreto del rey. Ama a Dios. Mateo 22, 37 y 39. Te voy a decir solamente los textos. Es importante que los apuntes, los busques en casa, porque esto nos involucra. Otro decreto del rey es que amemos al prójimo. Mateo 22, 37 y 39 también. Otro decreto de este rey es que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Mateo 28, versículo 18 al 20. Otro decreto del rey es que vivamos obedeciendo sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Que vivamos en santidad. Nuestro rey demanda santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Pero además de la obediencia, hermanos, nuestro rey demanda fidelidad. Tenemos que ser fieles a nuestro rey. De una forma muy sencilla, ser fiel es sinónimo de ser leal. Eso significa ser fiel, ser leal. Y ser leal es sinónimo de ser comprometido. Es decir, nuestro Dios, Jesús, demanda que seamos fieles, leales y comprometidos con Él. La fidelidad demostrada a nuestro Rey es demostrada con la disciplina que ejercemos al alimentarnos de las Escrituras, por ejemplo. Eso es una forma de ser fiel a nuestro Rey. Alimentarnos de la Biblia. Orar. Orar es otra de las formas de ser fieles al Señor. No dejando de congregarnos. Amén, ¿verdad? Es una de las formas de ser fieles al Señor. Comprometidos, leales. Alabando y glorificando su nombre, temiéndole, respetándole, sometiéndonos. Es una forma de ser fiel. Nunca debemos olvidar la pasión, la cruz donde Cristo murió, pero debemos tener presentes en nuestra vida que Cristo no está muerto. Él vive. Pero no solo vive por cuanto se levantó de entre los muertos. No solamente vive Jesús. Jesús reina, hermanos. Jesús reina. Jesús es el rey de su iglesia, el rey del creyente, el rey de reyes y señor de señores. Finalmente quiero concluir englobando en forma breve y concisa lo que estos nombres que se le dan a Jesús nos han enseñado. Y deseo que Dios te haya enseñado a ti también a través de su palabra. Mis hermanos, Jesús
no es un hombre más, ni sus nombres son simples apodos dados por los hombres y mujeres que le conocieron terrenalmente. Jesús es el nombre dado por Dios a su unigénito Hijo. Jesús es literalmente el mensaje vivo del Padre que proclama a gran voz: este es mi Hijo, Él salvará a mi pueblo. Jesús es el nombre que proclama que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la Biblia no solamente nos muestra a este hombre y a este nombre que le posiciona como un Cordero inocente. Jesús es Señor y Rey. No cualquier Señor como los amos de los antiguos tiempos, ni tampoco cualquier rey temporal que haya reinado en tiempos pasados. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dice Apocalipsis, versículo 19, capítulo 19, versículo 16. Las preguntas entonces son las siguientes, hermanos. Quiero que reflexiones en ellas. Jesús es nombrado el Salvador. La pregunta ¿es tu Salvador? Con todo lo que eso involucra y lo que es. Y si es tu Salvador, ¿deseas que tu prójimo, que tu familia anhele esa salvación al igual que tú? ¿Qué haces para que esto suceda? Es decir, ¿les predicas el mensaje que proclama que Jesús es el Salvador? Y una mayor pregunta: ¿tu vida proclama que has sido salvado? ¿Tu ejemplo proclama que has sido salvado? Jesús nombrado el Señor, ¿es Señor de tu vida? Es la pregunta. Y quiero decir, ¿es tu dueño? ¿Es dueño de tu voluntad? ¿Tu voluntad está sometida a Él? Jesús es soberano, y esto es algo importante declarar aún en este punto. Él es el Dios omnipotente, el que tiene toda potestad en cielos y tierra, de modo que nadie puede impedir sus propósitos, frustrar sus designios, ni resistir su voluntad. ¿Aún así declaras que Jesús es tu Señor? Sin importar lo que eso implique. Jesús es nombrado como Rey, no un rey más. Jesús reina en tu vida. Tu vida está sometida a los mandamientos, estatutos y decretos de este Rey glorioso. ¿Qué respuesta daremos al entender que Jesús, nuestro Jesús, es Salvador, Señor y Rey? ¿Qué respuesta daremos a Él? Hermanos, el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, debe ser siempre el pensamiento prominente en nuestras mentes como cristianos. Nuestra teología debe estar enmarcada de las obras, la majestad, la gloria de nuestro Salvador. Que Dios inunde nuestras vidas de tal manera que el nombre de Jesús sea visto a través de nuestras vidas y puedan, sin lugar a dudas, otros creer que no hay otro nombre como el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos. ¿Cómo no quedar maravillados al entender lo que tu nombre significa? Bendito Jesús, tú eres Salvador, Señor, Rey. Eres el Hijo de Dios, el Verbo. Eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Cómo no maravillarnos, asombrarnos, caer rendidos a ti? Amado Señor, amado Jesús, que tu nombre inunde nuestras vidas, de tal manera que proclamemos con nuestras propias vidas que tú eres el Salvador. Bendito es tu nombre, nombre sobre todo nombre. Te damos gracias a ti, Señor, y hoy también te rogamos especialmente por aquellos que no te han reconocido, Señor. Te rogamos que transformes sus corazones. Quita el corazón de piedra y pon el de carne. Dales fe para creer en ti. Renueva, transforma sus vidas para que doblen sus rodillas y confiesen que tú eres el Señor. Te rogamos especialmente en esta mañana por eso, Señor. Nosotros lo entendemos. Ayúdanos a proclamarlo. Que así sea, Señor, te lo rogamos en nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.